Hola, hoy nuevamente nos contactamos con Munay. Ella es psicóloga, escritora, escribió el libro Hablar con Dios y esta otra propuesta que tiene otro libro más que está por lanzar, y un método Munay, nos va a estar contando de qué se trata. Pero antes quiero decirles que estamos armando este tercer encuentro de herramientas para vivir. Ella va a ser parte también, va a ser una de las disertantes, cerrando el día domingo con una charla contando lo que es nuevamente también este método, dando muchos tips para tener herramientas de vida, ¿no? Para tener muchas cosas para salir adelante, para resolver cuestiones, comunicarnos con nuestro ser y buscar soluciones. Este encuentro va a ser de forma online, lo estuvimos haciendo aquí en Venado Tuerto 2018 y 2019. En esta oportunidad la opción no es hacerlo presencial, así que como no es nuestro espíritu bajar los brazos ante la primera adversidad, lo estamos haciendo online para que se expanda, para que todos puedan estar presentes en este encuentro con estas charlas que vamos a estar haciendo el 7 y 8 de noviembre de 2020. Nos metemos en el tema. Método Munay. Para ello nos contactamos nuevamente con Munay, que ella está en Buenos Aires y nos va a estar contando de qué se trata esta experiencia de vivir y canalizar con nuestros seres más elevados, con nuestro ser superior. Hola Munay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan José? Gracias por la invitación nuevamente. Muy bien. Bueno, no, gracias a vos, gracias por haber aceptado estar presente en este encuentro, va a ser algo muy lindo y también, bueno, contanos en qué consiste el método Munay, de qué se trata, cómo te llega a vos esa información. A ver, la palabra método, la etimología de la palabra método significa guía o camino. Y Munay es un nombre de origen quechua que significa amor como estado de conciencia divino, unido al eros, que es la energía más poderosa de manifestación. O sea que ya la palabra nos remite a integrar lo humano y lo divino. Y el método Munay es una guía justamente para integrar esas dos realidades que nos habitan y que es justamente lo que más se nos complica a la hora de vivir la vida humana desde esa realidad divina. Cuándo comportarnos como humanos y cuándo comportarnos como seres divinos. Porque son dos realidades opuestas, pero también complementarias. Bueno, a ver, digamos que toda mi vida me dediqué a investigar tanto el ser humano, porque me atraía mucho desde niña, te estoy hablando de jardín de infantes, yo veía el comportamiento del ser humano y me generaba mucha intriga, ¿no? ¿Por qué la gente hacía lo que hacía? ¿Por qué se comportaba de determinadas maneras? También viví, digamos, mi alma eligió nacer en un escenario en donde veía mucho la realidad humana con todos sus contrastes, con todas sus vicisitudes, así que tenía el escenario perfecto para hacerme todas las preguntas que uno se puede hacer en relación de qué hago acá, de qué se trata la vida, qué o quién me creó, para qué, con qué propósito, qué hago en este juego de la vida humana. Yo siempre, algo que me llama la atención ahora de adulta, ¿no? Pero desde niña sentía literal que estaba en un planeta llamado Tierra, o sea, sentía que estaba, era consciente que estaba en un planeta llamado Tierra, y lo vivía como eso, como si viniera de otro mundo a experimentar este mundo y todo el tiempo lo veía con esos ojos, ¿no? Entonces me asombraba mucho y era muy callada, de hecho prácticamente no hablaba, pero porque lo que observaba era tanto, la información que recibía era tanto, que bueno, por eso desde muy niña me dediqué a escribir todo eso que observaba, todas esas preguntas. Y digamos que el camino me fue llevando a ser una curiosa de la vida. De hecho, muchas veces fui juzgada por eso, ¿no? Como que, ay, vos pensás demasiado, te haces muchas preguntas. Y yo Claro, decía, ¿cómo no haces para más? y para el sistema pensabas demasiado y tenías muchas Está demasiado interrogantes. analizado todo, claro, tenés que relajarte, tenés que... Y yo trataba, ¿eh? O sea, obviamente cuando uno va creciendo, cuando es niño, ni hablar en la adolescencia, yo trataba de formar parte de ese sistema en donde vivían de otra manera. Claro. Y me esforzaba y hacía todo lo posible, pero bueno, más o menos la adolescencia, terminé la secundaria y no, ya mismo en la secundaria, porque por ejemplo ir a bailar o no sé, viste que los adolescentes Sí, salen, toman, hacen cosas, pero no, yo no podía. eso no te Creo que las resonaba. veces que fui a un boliche tomaba, pedía agua tónica o una, no sé, una cosa que, agua mineral y me miraban con cara como, ¿qué estás Rara. haciendo? Me sentía culpable, bueno, todas esas cosas que
uno pasa cuando es diferente, Claro. pero siempre fui respetada en el sentido de, o sea, era rara, pero era valorada en otros aspectos, ¿no? Bueno, me gustaba mucho estudiar, era buena compañera, ese tipo de cosas siempre estaban ahí. Así que fui creciendo y leía apasionadamente todo lo que tuviera que ver con que me orientara en esas preguntas que tenía. Sí. También era casi adicta a la lectura, eso también me sentía muy culpable, porque claro, imagínate que un libro me llevaba a otro y otro me llevaba a otro y otro, y por un lado me apasionaba porque iba encontrando respuestas, pero cada respuesta me llevaba a abrir una nueva Otra pregunta, y interrogante. entonces ahí, claro, ¿no? Entonces, si bien el camino me iba dando las respuestas, pero se iba abriendo cada vez más, y bueno, estudié psicología, ahí fue una de las herramientas que me permitió conocer la psiquis en sus máximos detalles, la psiquis humana, pero siempre tenía como la pregunta por esa otra parte que iba más allá de lo humano, ¿sí? Por el misterio de la vida y de la muerte, dónde estaba antes de nacer, a dónde voy a ir después que me muero, o sea, no sé, está todo escrito, el destino, cómo poder lograr lo extraordinario, qué o quién es Dios, desde la realidad, desde la idea de cómo integrar a Dios en lo humano, en fin. Así que ese era mi mundo paralelo al que yo llamaba mi mundo y a lo que muchos también llamaban está en su mundo, ¿no? Está en su mundo. Así era el nombre. Y yo me la pasaba investigando, leyendo, y después empecé también a viajar. El camino me fue llevando a que cuando uno hace una pregunta, ¿viste? Abre una pregunta, empiezan a aparecer las famosas sincronicidades, no sé, y por ahí aparece un libro, un destino nuevo, un viaje o algo, y yo estaba tan, digamos, era tal la, ¿cómo sería la palabra? La avidez. Voracidad, claro, la avidez, tan ávida de responder, y que no me importaba tomarme un avión, irme a Machu Picchu o a Ibas. México o a donde fuera, y ahí me quedaba, porque si había que quedarse, me quedaba. Claro. Y también, en paralelo, ver cómo juntaba mis recursos económicos en la vida humana, porque ese siempre es el gran dilema, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Pero todo se iba acomodando y yo continuaba. Y, a ver, Eso es un gran ejemplo que cuando vos empezás a transitar una misión o cuando pones un objetivo, hay que ir por el objetivo y no ver, si empezamos a ver el dinero que vamos a necesitar y de dónde lo sacamos, no va a surgir el dinero. Claro, nunca vamos a ver. Y además es cierto que los que estamos, por decirlo así, el estar tan apasionado y moverte en función de esas preguntas, no podés vivir una vida muy cómoda, porque si estuvieras una vida muy cómoda de millonario, viajando, y no sé, es más difícil hacerte estas preguntas, por lo menos cuando sos chico o cuando sos joven todavía, porque hay que vivir y viajar y olvídate de esas cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea que también tiene una lógica el por contexto. qué uno tiene una vida con los recursos que le va permitiendo avanzar en función de eso, por lo menos en un inicio. Y bueno, así fue mi vida, me fui respondiendo preguntas, se abrían nuevas, obteniendo respuestas, abriendo nuevas preguntas. Uno de los grandes acontecimientos que también fue un antes y un después fue que entre todos esos viajes empecé a tener esto que se llama revelaciones a través del pensamiento, manifestaciones que venía investigando de la física cuántica, o sea, como que el entramado se abría no solo desde la comprensión intelectual, sino desde la experimentación en todo sentido, ¿no? Ver, percibir, experimentar, y yo escribía así mi primer libro, Habla con Dios, y después llegó un momento, acá viene el punto también de inflexión, en donde yo siempre sentía que la vida, que me estaba perdiendo, entre comillas, cosas de la vida humana, pero por elección, ¿sí? Porque en realidad no me interesaba vivir cosas que me terminaban por ahí aburriendo, y además, como todavía no estaban todas mis preguntas respondidas, o por lo menos las más importantes, entonces era como que era por ahí. Y siempre sentía ese pesar de hacer más cosas de la vida humana. Así que en determinado momento empezaba como a sentir esa necesidad de integrar, ¿no?, esas realidades que vivía en paralelo. No sabía si se podía, además todavía no sabía qué nombre tenía esa realidad en la que yo vivía, sabía que no era normal, y que tampoco lo contaba con otros, por eso me la pasaba escribiendo. Así que en determinado momento tomo la decisión,
por algunas experiencias también personales que tuve, así como fuertes, que te marcan como un límite de, bueno, tenés que elegir y tenés que tomar una decisión. Tomo la decisión de ya no vivir tanto esas experiencias de esos mundos paralelos, que estamos hablando de la cuarta, quinta dimensión, experiencias de conciencia expandida, conectar con otras realidades del ser, todas fascinantes, ¿sí? Obviamente que son experiencias, pero que claro, después lo más difícil cuando habitas mucho en esos estados es cómo hago con el día a día, ¿no? Y ni hablar si vivís en la ciudad, si te tenés que tomar un subte a las 5 de la tarde en Argentina. Claro. O sea, ¿cómo haces con todo eso en la vida cotidiana humana, muy humana? Así que empecé a sentir esa necesidad de integrar como se pudiera esas realidades y también eligiendo ya no vivir tanto esas realidades que para mí eran espontáneas y naturales y empezar a vivir cosas que los seres humanos viven más normalmente, ¿no? Esto fue como un momento. Y en determinado momento también algo que me hizo un clic fue cuando, entre comillas, casualmente, ¿no? O sea, no existe la casualidad, pero me empiezo a conectar con personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. ¿Viste? Las personas que tienen esos momentos de muerte clínica y que cuentan esos estados. Y me choqueó porque yo vi que esas personas vivían en ese estado supuestamente de muerte lo que yo vivía cotidianamente. Entonces fue como, yo decir, estoy viviendo en vida lo que voy a vivir después de morir, no es negocio. Dije, no, o sea, porque es la vida humana sí la tenés que vivir acá, porque después cuando estás del otro lado, bueno, la experiencia humana ya es acá, es aquí ahora, en la materia, en todo este juego de la 3D. Entonces ahí también fue como un shock y decir, ok, voy a vivir más experiencias de las que quiero vivir y que por algo estoy acá también, ¿no? En este plano. Así que ahí empiezo a diseñar las bases de lo que es el método Munay. Porque yo dije, quiero escribir primero para mí una guía, como si fuese una especie como de GPS que me oriente, cómo vivir esas experiencias que yo venía viviendo toda mi vida, investigando y otras espontáneamente, cómo se puede integrar todo eso a el mundo de la 3D. ¿Qué es ese famoso integrar cielo y tierra, unir lo material y espiritual, el mundo visible e invisible? La famosa integración. Así que ahí empezó un camino arduo de ir escribiendo las bases de lo que después terminó siendo el método Munay. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí. Vos... somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Y lo que intentaste ahora es aunar todos esos cuerpos que tenemos. Nos estabas contando mencionaste varias veces de experiencias que vivías, de canalización. ¿En qué consistían esas experiencias? Wow, sí, a ver, es decir, muchos me dicen, pero ¿cómo? ¿Estabas acá? Sí, mi cuerpo estaba acá, o sea, uno vive esos estados, tu cuerpo sigue estando, y es más, alguien que te ve piensa que estás viviendo lo que otros viven, pero cuando vos conectás con esas otras dimensiones, en esos universos paralelos, lo que cambia es tu estado de conciencia y tu percepción, al punto que para darte un ejemplo en concreto, yo, por ejemplo, no sé, cuando he viajado a estos lugares, porque el camino también me fue llevando, no es que yo quería ir, o sea, el entramado me llevó y, por ejemplo, en Machu Picchu yo estaba, no sé, para que te des una idea, estaba con un guía, el guía que me iba llevando a ciertos lugares para conocer ciertos lugares específicos y de repente estábamos contemplando, no sé, una de las tantas montañas que había ahí en Machu Picchu y yo veo como de repente una empieza a desmaterializarse literalmente, ¿no? Como los dibujitos animados, ¿viste? Que se empieza como los píxeles se empiezan como a abrir y de repente empiezo a percibir lo que después me entero eran puertas dimensionales, después yo a medida que tenía las experiencias, después las corroboraba investigando qué decía la ciencia. Y Einstein hablaba de esos agujeros negros, esos vórtices energéticos que existen en diferentes partes del planeta y que conectan con otras dimensiones. En la NASA, en el año 2011, lo corroboró como un hecho científico. O sea, yo iba viviendo experiencias así espontáneamente, tenía un poco de información de lo que venía investigando, después lo corroboraba con lo que seguía investigando y la comprensión se me aunaba desde lo sensorial,
desde lo espiritual y desde lo mental. Y escribía. Después, bueno, lo que también era para mí muy natural todo el tiempo era recibir información a través del pensamiento, que es justamente la canalización, y eso es una experiencia mental, la telepatía, y entonces me la pasaba escribiendo. Eso ya lo hacía como algo voluntario en el sentido de que todos los días cuando me levantaba, preparaba mi desayuno y abría la conversación, podía ser directamente con lo divino, con Dios, o con mi guía, o con o sea, ya tenía como muy bien, percibía muy bien esas compañías, por decirlo así, ¿no? Y después a todo le quería buscar una lógica, la lógica que había detrás de cada misterio, como los circuitos que se unían. Entonces tenía un rotafolio como este, pero más grande, en donde hacía como ecuaciones matemáticas, pero que en realidad eran como armar los rompecabezas de los circuitos de esa mente que iba más allá de la mente humana, que es lo que se llama la mente uno, la mente universal, la gran mente de Dios, ¿no? Esa inteligencia que subyace detrás de todo. Así que mi vida era viajar, percibir, experimentar, escribir. De repente, no sé, me conectaba con el tema del tiempo. Yo vivía en estados que no eran del tiempo lineal. O sea, no percibía la crono. Esto también fue un problema para mí cuando tuve que después bajar a la 3D. Yo no tenía registro del tiempo cronológico. Es más, había días que cumplía años y me acordaba que era mi cumpleaños porque me llamaba. O sea, no tenía registro de un día u otro porque vivía en el estado de la atemporalidad. Claro. Lo cual es fantástico porque tus células no envejecen como los demás. No, porque la información que reciben tus células es de tu estado de conciencia. Claro. Pero claro, para las cuestiones humanas, ¿viste? Sí, pasan los años, pasan los meses, qué sé yo. Sí. La cronología de la 3D funciona, quieras o no. ¿El tiempo existe? Bueno, y ahí está. Entonces, cuando yo empiezo a investigar también esto, ¿no? De que mi biología respondía a otro estado de conciencia, que yo el tiempo no lo veía. Es más, al principio lo vivía traumáticamente porque tenía un problema, ¿viste? ¿No? Baja tierra, la típica que te dice, baja tierra, ponés los pies sobre la tierra, tenés que organizarte, no podés vivir en el... Yo, ¿viste? Claro, con todo el pesar de, tienen razón. Paspando mosca, me imagino que, o sea... todo el tiempo. Y eso que nadie veía mi vida, o sea, yo mi vida viví prácticamente sola siempre, o compartía por ahí con si vivía alguna relación de pareja, ahí estaba viendo un poco más lo humano, pero lo otro lo dejaba para momentos en donde nadie me viera, porque obviamente un ser humano no entiende la vida más allá de lo humano, lo que uno puede, porque no está bien, y como para mí eran experiencias tan fuertes y tan sagradas en el sentido de que yo solamente sabía lo que percibía, lo que experimentaba, no necesitaba tampoco contárselo a nadie. Y con respecto al tema del tiempo, en determinado momento yo digo, bueno, a ver, ¿cómo es esto del tiempo? Einstein hablaba de que el tiempo es circular, que el pasado, el presente y el futuro se están dando todo el tiempo en un instante. Y empiezo a investigar las famosas regresiones, ¿no? Brian Weiss, empiezo a investigar todo eso, empiezo a hacer unas experiencias también con una discípula de Brian Weiss, y yo digo, bueno, si por la misma lógica yo voy al pasado, también puedo ir al futuro. Bueno, ahí aparece el desdoblamiento del tiempo, primero Garnier, después viajó a Córdoba, en su momento estaba casado haciendo una metodología del desdoblamiento del tiempo, y ahí iba investigando y me llevaban, ¿viste? Meses, a veces años también, depende de la investigación que hacía, y iba integrando, iba comprendiendo, iba poniéndole como nombre a cada cosa que yo vivía desde que nací, desde niña. Entonces digo, ok, esto es el tiempo circular, ok, en la cuarta y quinta dimensión, o sea, en los otros estados de conciencia, se vive la atemporalidad y la aespacialidad. Ok, si vivo en la tercera dimensión, tengo que organizarme en el espacio-tiempo porque hay horarios, porque así funciona. Claro. Entonces ahí viste, ya los últimos años fue integrar eso, bajarlo a tierra, cómo lo acomodo, hasta dónde se puede, hasta dónde no. Y una de las herramientas del método, hay 10 herramientas prácticas, y una de las últimas que tiene que ver con este tema, por eso ahora te lo comparto, que es la banda de Moebius. Cuando yo me doy cuenta, escuchá, a ver si es complicado, es simple, pero complicado, las dos caras de la misma moneda. Cuando yo me doy cuenta que
que la unión, que la integración no es fusión. ¿Te acordás la teoría de los conjuntos que te decía que si vos ponías A intersección B, Sí, se formaba un tercer conjunto que era C y que era la fusión de ambos, ¿no? exacto. O por ejemplo, no sé, mezclar ponerle el amarillo con el azul, da el Y verde. sale el Bueno, verde. ¿no? Bueno, yo un día dije, no se puede fusionar lo humano y lo divino. Cuando funcionás como humano, estás funcionando como humano, ¿no? O sea, las reglas del juego del mundo humano, no Son sé, muy distintas horario, a las tiempo, reglas del juego del mundo divino. ¿cómo? Que las ¿Cómo? reglas del Claro, ¿cómo? juego en el mundo humano son muy distintas a las reglas del A juego la, del a mundo la, divino. ¿viste? Claro, entonces yo digo, bueno, ok, o sea que yo tengo que estar todo el tiempo, en un momento dije, ok, yo tengo que estar todo el tiempo jugando humano-divino, Claro. y ahí surgió la banda de Moebius, es una banda que se usa mucho Lacan, la usaba mucho para explicar el inconsciente, y es una banda que es como una cinta que vos le haces una torsión, o sea, unís las partes, pero le haces una torsión y se forma como el 8 del infinito, ¿viste? Sí. Y vos pasás, si vas poniendo el dedo por la superficie, todo el tiempo estás en el adentro y en el afuera sin levantar el dedo. O Ajá. sea, ya el mismo recorrido te lleva adentro y afuera, adentro y Sí. afuera. Y fue un poco como para graficar esto, Ah, porque a veces las personas también tienen como ese ideal de aspirar a lo divino y creer que vas a funcionar desde ahí, y no, porque desde lo divino en la 3D es lo humano, pero también podés funcionar desde lo divino e ir alternando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Durante el día uno tiene que hacer cosas humanas, ¿sí? Organizarse, hacer trámites, no sé, la vida humana. sí. Depende cada uno la vida que lleve, pero hay cosas humanas. Entonces uno tiene que vivir con esas reglas del juego. Pero no perder de vista, por ejemplo, la perspectiva divina de que, por ejemplo, un ejemplo simple, un problema no es un problema, es una situación que cambias la perspectiva y Claro. ya comprendes el porqué y el para qué te está pasando. Que lo que el otro te está haciendo es de alguna manera un espejo y también una posibilidad para trascender esa parte humana, y es todo el tiempo como pimponeando un lado y el otro, un lado y el otro, como un ejercicio, viste, rítmico. Pero bueno, es así. No hay que aspirar a lo divino todo el tiempo, Claro. eh, ni tampoco vivir lo humano todo el tiempo, porque es agotador. ¿Sentís que estamos en un momento de expansión? O sea, a partir del 2012, según el calendario maya, se venía el fin del mundo. En realidad hubo un fin del mundo en ese momento y la humanidad como que empezó a encontrar más el tema de expansión de conciencia, de empezar a conectarse más con lo divino. Hay una necesidad realmente de traer lo divino a lo humano, ¿no es cierto? Claro, es más, si bien se habla del 2012, por los cálculos gregorianos, en realidad es el 2020, o sea, la fecha era ahora, por eso se hablaba, Greg Bryden, viste que es un geólogo, él hablaba de los ciclos del tiempo, Bruce Lipton también hablaba, o sea, estaba previsto para este año el fin del mundo. No sé, o sea, después de la manera que se iba a dar, Sí. bueno, ya nos enteramos. Sí. Pero el fin del mundo tiene que ver con el apocalipsis. La etimología de la palabra apocalipsis es develar lo oculto, poner de manifiesto la verdad. Y es lo que está pasando, ¿no? Porque antes, cada 10 personas, ponele 2, tenían como una búsqueda de lo espiritual, el yoga, la meditación, tratar de hacer algo. Hoy, de cada 10 están buscando de alguna manera ver qué hacer con el caos externo, porque les refleja su caos interno. Empiezan esto también ya estaba predicho desde el punto de vista científico, yo también lo venía sabiendo, que este año iban a empezar a despertar los dones y talentos ocultos o latentes, los poderes psíquicos, por eso la gente ya está como más abierta a este tema de la telepatía, conectar con los ángeles, el poder de la mente, el desarrollo psíquico, el poder personal, por eso tantos coaches, tantos todo tipo de terapia, ¿no? Por eso tanta oferta, pero porque también va de la mano de la demanda de que hoy ya ¿hay que hacer algo o hay que hacer algo? ¿No? Entonces, sí, estaba escrito a nivel científico, profetizado, si se quiere, bueno, las profecías mayas, y si hay gente que es más escéptica y dice, no creo, bueno, mirá para afuera un rato o mirá para adentro un rato, Sí. y vas a darte cuenta que esto está pasando, ¿no? Hay cambios. Y está bueno, y claro, porque para que surja lo nuevo,
lo viejo tiene que morir, lo viejo tiene que caer. Entonces, esta destrucción, este derrumbamiento, es genial, ¿no? O sea, uno lo ve como una cosa caótica tremenda, pero si ves la otra cara de la misma moneda, significa que lo nuevo ya está ahí, que lo nuevo ya está en puerta. Y personas de diferentes ámbitos, bueno, yo descubro también cuando termino la metodología en el 2018, descubro que esta parte de mi propósito, crear esa metodología, que yo la había hecho primero para mí, pensando que, bueno, todo uno lo hace primero para ayudarse a uno mismo. Sí. Y ahí se me había también dicho que el 2020, todo esto que te estoy contando también se me dijo en el 2020, que iba a ser el momento de mayor caos y crisis a nivel mundial, que iba a ser el momento en donde el ser humano, eso se me dice 2 años atrás, que el ser humano iba a estar acorralado con su propia luz y con su propia oscuridad. Y cuando pasó esto yo dije, perfecto, porque no te puedes escapar, tenés que estar dentro de tu casa con vos mismo o con quien tengas que convivir, y ya no es ahí, ¿no? Sí. Entonces, cuando se me dice esto, se me dice también que a partir del 2020 iba a tener que empezar a contar, ¿no? Compartir el conocimiento que me había sido dado y que también había investigado, ¿no? Fue como un conjunto, ¿no? Mucho se me iba mostrando y mucho lo tenía que corroborar después para comprenderlo más en la 3D, y que con esa metodología iba a ayudar a las personas a vivir lo que se llama la transición del viejo mundo al mundo que vendrá, como una especie de puente, y se me dieron 3 décadas, o sea, se me dijo que del 2020 iba a haber como 3 décadas al 2050, más o menos, o sea, no es una cosa exacta, pero que iban a ser 3 décadas del regeneramiento del ser humano hacia esa nueva humanidad. Con un humano que iba a estar regenerándose, por supuesto, si quisiera, porque acá es libre albedrío. Claro. Y con los niños que están naciendo en los últimos años, de ahí que empiezo a hablar también de estos seres interestelares, los índigos, cristal, arcoíris, diamantinos, porque estos seres ya tienen toda la información de ese mundo nuevo, porque se comunican con la telepatía, porque tienen clarividencia, porque viven la temporalidad, porque tienen el desarrollo psíquico, porque saben que con la palabra manifiestan, porque tienen los valores altruistas de la empatía, de la solidaridad, de querer ayudar al planeta, por eso tanto movimiento también con eso, y tantos jóvenes hablando de eso, porque están justamente mostrando el cuadro que se va a empezar a gestar y a formar en las próximas décadas. Así que es esa famosa era dorada que se esperaba, es lo que estamos viviendo, lo que estamos empezando a vivir, y siempre es de esta manera, ¿no? De la mano del caos, de la crisis, del derrumbamiento, y cada vez más. Así que prepárense. ¿Cómo nos puede ayudar el método Munay para prepararnos para ese momento? ¿Y cuáles son los módulos? Vos decías que tenías un módulo que hablaba del tiempo. Claro, primero y principal, recordando ya la palabra, ¿no? Munay, que es la integración del humano y de lo divino. Esto parece muy básico, pero hay personas que todavía no saben quiénes son ni como humanos, y menos que tienen una realidad divina. Entonces ya la idea de comprender que estamos viviendo una experiencia humana, que no somos seres humanos, estamos viviendo en la versión humana, pero también tenemos la otra versión que podemos también experimentar. Y para ese es un gran cambio de conceptos que hubo, porque antes éramos humanos y algunos podían ser divinos. Algunos privilegiados. Algunos privilegiados que pertenecían a las religiones o podían ser divinos. Y la realidad es que somos energía divina viviendo una experiencia terrenal. Sí, además, mira, yo cuando era más chica, ¿no? Porque también investigué, estudiaba todas las religiones, yo tenía una conexión con Jesús muy fuerte, pero iba a misa, todo, porque quería también experimentar ese amor que sentía naturalmente por ese legado que había dejado Jesús. Pero claro, había cosas que la religión, viste, te decía, Dios es amor, pero ojo que te puede castigar, pero si el amor no castiga, somos hijos de Dios, pero el único hijo de Dios es Jesús, Dios, viste, muchas contradicciones. Imagen y semejanza, pero entonces si estoy hecha imagen y semejanza, tengo que tener un poder infinito para hacer lo que quiera. ¿Por qué tengo que pedir permiso a Dios que me premio, me castiga una cosa? No tengo me poder creador. Y ni hablar del diablo, ahí ya era como, o sea, no me cuentes ese cuento porque no lo puedo creer, o sea, entonces, nada, una época también de esas tantas investigaciones, me puse a estudiar todas las religiones comparadas en la medida de lo posible para comprender qué decía cada una, y lo que sí también ahí descubrí que todas hablan, en definitiva, del amor
en diferente lenguaje y diferente manera. El problema es la interpretación que después hace el ser humano de eso, o también, en el caso de la Biblia, de aquellos textos que fueron, entre comillas, no ingenuamente modificados, o los textos apócrifos, y, en fin. También estudié la verdadera historia de Cristo, por lo menos los que investigaron esa otra parte que no te la cuentan. Claro. Y la verdad es que ahí empezaba a tener todo una lógica, porque decía, ok, faltaban estos datos que no te lo cuentan, y que cuando los empezás a descubrir y además después lo empezás a aplicar, funciona. Que tenemos un poder infinito, que la mente es creadora, que la palabra ordena el campo cuántico lo que hay que manifestar, que tus emociones están dando también una información poderosísima para lo que estás atrayendo, que tu cuerpo es neutro, pero que va a manifestar tu estado de conciencia, de salud o enfermedad, en fin. Todo eso es así, ¿no? Pero uno lo tiene que experimentar en el día a día. El método Moonlight tiene una parte de información científica, psicológica, o sea, todo esto que te estoy diciendo en general está detallado en cada uno de los capítulos, cómo funciona el mundo visible, invisible, quiénes somos como cuerpo, mente y alma, y más allá, o sea, hay otros cuerpos sutiles, y después hay un capítulo que habla específicamente de las dos caras de la misma moneda, que son los problemas y los deseos. Cada problema ya contiene la solución, porque cuando uno ve el problema como un problema, ya está. Pero cuando ves el problema como una situación que te está trayendo algo a resolver, ya la cosa cambia. Y siempre detrás de los problemas hay deseos por cumplir, y siempre de los deseos por cumplir te van a traer problemas. O sea, las dos caras de la misma moneda. Entonces hay un capítulo que habla de todo círculo vicioso. eso. Pero bueno, hay el método Moonlight que te da la solución, porque te permite ordenar la información y entender y poner cada cosa en su lugar. Y después el último capítulo son 10 herramientas prácticas para que toda esa información bajarla de manera lúdica. Hay una, es la moneda, la banda de Moebius, la caja de herramientas, los precipitadores, la brújula, la escritura, o sea, los registros. Son un montón de herramientas que en un momento yo dije, bueno, como psicóloga yo sé que la mente funciona también a través de imágenes, hologramas, de cosas que permitan materializar más esa información que puede quedar ahí como una teoría, ¿no? Entonces, como bajarlo y activar la información que además está en cada uno. Yo lo único que hago es ayudar al otro a recordar lo que se olvidó, nada más y nada menos. Eso es maravilloso. Está en cada uno, ¿viste? La información. Es maravilloso eso, saber de que la información está dentro nuestro. Es cuestión de abrir, de expandir y empezar a recibirla. ¿Cómo se accede al método Moonlight? ¿Es un libro? ¿Va a haber capacitaciones? ¿Va a haber un taller? ¿Algún curso? Mira, es un libro, también obviamente todo lo que yo ahora estoy empezando a difundir, porque era el 2020 donde iba a empezar a difundir, y yo estoy cumpliendo con mi parte a través de las redes, a través de los videos. Ahora empiezo un programa los viernes, un programa de televisión en una plataforma digital que se llama Método Moonlight, y la idea es que toda la información que yo empiece a compartir tenga esa mirada de integración, ¿sí? O sea, siempre verlo desde las dos realidades. Si vamos a hablar de, no sé, de conectar con otras dimensiones, de viajes astrales, bueno, ¿qué hago con eso en la vida cotidiana? ¿Cómo lo bajo a tierra? Y si estamos hablando de algo muy, muy, muy terrenal, bueno, ¿cómo conecto eso con otros estados que me permitan obtener más información más allá de lo humano? O sea que es todo lo que voy compartiendo, comunicando, el libro, y también obviamente estoy ya diseñando cursos, que algunos ya los estoy dando, como el de aprender a canalizar. Ahora se viene otro que tiene que ver con ser índigo. Los índigos ya tienen este estado de conciencia, el problema es que no saben qué hacer con eso. O sea, ellos ya vienen con todo el equipaje, pero claro, no saben cómo ordenarlo en esto de la 3D, por eso la integración, vuelvo a repetir, es fundamental. Así que la enseñanza va a estar de esa manera. Bueno, yo también lo hago cuando atiendo a algún paciente o cuando oriento a alguien particular, pero por supuesto en pequeñas dosis, porque imagínate que la metodología es una información que habría que armarlo ya como una escuela en un futuro no muy lejano, que también lo estoy, todo paso a paso. En la 3D es así, ¿viste? Todo paso a paso. También así va a estar disponible entonces en la página que estamos armando para este encuentro, en su tienda virtual, y los cursos, talleres y capacitaciones, y en el sector para que la gente pueda contactarte y hacer alguna consulta con vos.
Sí. La verdad es que, o sea, siempre que esté hablando voy a estar hablando del método Munay y vuelvo a repetir, después cuando ya la información ya esté más difundida en el sentido de que ya haya como asentado las bases, ahí ya voy con las herramientas prácticas, porque las herramientas es como reforzar todo lo que ya voy a estar comunicando, ¿no? Así que donde esté, hablo del método Munay. ¿Cómo se puede contactar la gente hoy con vos? Y por la página, Método Munay, Método Munay. métodomunay.com, y después las redes también. Ahora quedaron bajo el mismo nombre, que es Método Munay, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, y en YouTube también, Método Munay, donde va a empezar también a estar este programa que voy a empezar en una plataforma digital, también lo vamos a llevar ahí, con invitados. Ahí vas a ver las dos caras de la misma moneda, porque va a haber invitados. Este viernes hay 3 invitados muy, muy famosos de acá de la Argentina, lo voy a anunciar mañana, porque también mostrar que desde la realidad humana siempre también nos podemos conectar con esos estados, ¿no? El tema es prestarle atención a eso y poner conciencia, porque ahí lo empezamos a expandir. Y al revés, también después va a haber invitados bien como no sé, una directora de la escuela Waldorf va la semana que viene para hablar esto que es la representación de la educación que se viene, ¿no? De la educación del futuro, que ya está en algunos lugares, pero tendría que ser mucho más masivo, porque es por ahí el camino. Incluso estatal. Para crear lo nuevo. Claro. Así que sí, va a estar también ahí en tu página de herramientas. Sí, seguro. Está quedando muy, muy, muy linda, muy hermosa. Y todo lo que permita expandir, tipo en redes, ¿no? En todo sentido, en el campo cuántico, en las redes digitales, bienvenido sea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Será entonces hasta otra oportunidad. Y vamos a estar en noviembre dando estas charlas en el tercer encuentro de herramientas para vivir. Sí, feliz de estar ahí, obviamente agradecida por la invitación y la posibilidad de seguir hablando de todos estos temas, así que vamos a estar ahí, muy breve. Gracias.